¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Mía Ponta y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro consultorio en vivo de la clínica Estela Maris. Hoy conversaremos sobre un tema de interés, especialmente en esta temporada de bajas temperaturas, infecciones respiratorias en invierno. Y para ello tengo el agrado de presentar a un gran especialista, el doctor Luis Rivera Prada, médico internista de la clínica Estela Maris. Bienvenido, doctor, y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a hacer un tema relacionado con el clima que nos está azotando actualmente, ¿no? Mucho frío con temperaturas bajas, lindando en los 14, 15, 16 grados, con mucha humedad que bordea los 90% y quizás un poco más. Esto pues acarrea de que haya muchas infecciones respiratorias en esta etapa del año, ¿no? Y muchas infecciones que vamos a ver son las que a diario se presentan y lo que vamos a hacer es que traten ustedes de distinguir las infecciones, lo que es un resfrío común, lo que es una gripe, lo que es una bronquitis, una faringitis o lo que es una neumonía. Cada uno tiene su patrón definido, pero muchas veces se equivoca, ¿no? La persona cuando piensa que tiene una gripe o influenza y lo que tiene es un resfrío común. Piensa que tiene una influenza y lo que tiene es una neumonía o una bronquitis. Entonces, vamos a tratar en lo posible de diferenciar las enfermedades respiratorias más frecuentes, porque hay muchas enfermedades respiratorias, pero vamos a ver las que más se presentan en este invierno. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué son enfermedades respiratorias? Son enfermedades que nos van a afectar a los pulmones, los bronquios y van a dificultar nuestra respiración. Esto es muy importante, ¿no? Solamente está circunscrita al área respiratoria, estas enfermedades. La siguiente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos frente a un problema respiratorio? Por los síntomas que vamos a presentar. Generalmente fiebre o febrícula, ¿no? Febrícula 37,5, 37,8, que no sube más allá de 38. Esto es importante. La secreción nasal. Entonces, la secreción nasal, la nariz congestiva, ¿no? Con mucho moco, y la tos. También la tos es frecuente. Hay tos que nosotros le llamamos la tos seca o la tos productiva, en la cual expectoramos flema, ¿no? Hay dolor de garganta. También es un síntoma bastante frecuente porque muchas veces el paciente viene por dolor de garganta o por picazón de garganta, por prurito de garganta, que es lo que más el paciente siente y que viene pues afligido, ¿no? A la consulta a decir, mucho dolor de garganta, que no puedo ni hablar. Después tenemos dolores musculares, dolores articulares. Entonces el paciente siente que todo el cuerpo le duele, ¿no? Que todo el cuerpo le duele. En algunos momentos la congestión nasal puede ser tan importante que el paciente tiene dificultad para respirar. O puede tener mucha flema que hace de que el paciente tenga mucha dificultad para respirar. Ustedes ven en la foto, son las apreciaciones típicas de un paciente con un proceso respiratorio, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en este invierno que estamos viviendo, vamos a tener muchas enfermedades respiratorias, pero las más frecuentes van a ser el resfrío común, la gripe, llamada también influenza, la faringitis, que ya es un problema de garganta, la bronquitis y la neumonía. El resfrío, llamado resfrío común, generalmente el resfrío se va a caracterizar porque hay congestión nasal, tos, generalmente es tos seca, hay dolor de garganta, malestar general, febrícula, ¿no?
y muchas veces es confundido con la gripe o influenza. Esto lo vamos a ver más adelante. La gripe o influenza ya va a tener casi las mismas características que un resfrío, pero va a ser más, va a hacer más postración al paciente. El paciente ya va a tener fiebre por encima de 38, 38 y medio, va a tener congestión nasal, tos, con dolor de garganta, malestar general, dolores articulares, que va a hacer al paciente un paciente que va a tener postración muchas veces y no le va a limitar en sus actividades cotidianas. Eso simula como un resfrío, pero la gripe tiene característica de ser más, ¿cómo le podría decir? Con más intensidad sus síntomas, ¿no? Luego tenemos la faringitis, que es una inflamación de la faringe que se caracteriza clásicamente por dolor de garganta. El paciente viene por dolor de garganta, muchas veces ronquera cuando ya está afectado la laringe, viene por tos, ¿no? También viene por dolores articulares, postración. Pero lo clásico es que el paciente venga por dolor de garganta. La bronquitis ya viene a ser ya una infección respiratoria de los bronquios, que son esos tubitos que llevan el oxígeno hacia los alvéolos. Ya la bronquitis ya viene fiebre, malestar, tos, a veces sibilantes, ¿no? Que hacen que sea una bronquitis espasmódica, que antiguamente le llamaban bronquitis asmatiforme, actualmente es bronquitis espasmódica. Causa a veces postración y es una de las causas de consulta diaria en la clínica. Luego tenemos la neumonía. La neumonía sí ya es un evento mayor en la cual está tomado el pulmón. Ya el paciente siente postración, fiebre que va por encima de 39, escalofríos, a veces tos seca, a veces dolor torácico, que nos indica que este paciente está haciendo ya un cuadro más que bronquitis, más que gripe, y postración. Este paciente sí requiere ser atendido rápidamente o una emergencia, dependiendo cómo se encuentre, o el consultorio tanto de medicina interna o de neumología. Esto sí se tiene que atender rápidamente porque la neumonía puede complicarse y poner en riesgo la vida del paciente. Siguiente, por favor. Bien, acá les traigo un cuadro en el cual podemos hacer la diferenciación entre lo que es una influenza o gripe y un resfrío. Como les digo, se parece mucho en su sintomatología, pero la influenza es de mayor severidad. Fíjense, el inicio de los síntomas, la influenza o gripe es repetido, mientras que el resfrío es en forma gradual. Hay fiebre, en la influenza o gripe hay fiebre. En el resfrío es poco frecuente, generalmente hay febrícula o no lo hay la fiebre. Dolores sí, en la influenza o gripe es el malestar que siente el paciente, dolores articulares, dolores musculares. Ellos vienen diciendo, dolor, me duele el cuerpo, me duele como si me hubiera agarrado a palos. Esa es una expresión de los pacientes. Mientras que el resfrío, hay estos tipos de dolores, pero son muy leves, muy leves. Hay escalofríos y en el resfrío sí es poco común que se presente el escalofrío. En el influenza o gripe sí es común el escalofrío. Hay fatiga, o sea, el paciente tiene dificultad para respirar. En el resfrío casi no lo hay. Estornudo es muy frecuente en el resfrío. El paciente sí, ese paciente que estornuda, ese es un resfrío. En la gripe casi no lo hay. Hay congestión nasal, más hay congestión nasal en el resfrío que en la influenza o gripe. Dolor de garganta es muy común, muy frecuente que se presente más en el resfrío que en la influenza o gripe, que puede presentarse, pero de menor intensidad. Si ustedes comparan este cuadro de la influenza con el resfrío, van a ver que es todo lo que mencionamos, fiebre, dolores, calofríos, se van a presentar en ambos, pero en el resfrío es de menor intensidad. Es importante que ustedes
tengan en cuenta esta, porque muchas veces a la consulta va, doctor, estoy con gripe, y simplemente es un proceso de un resfrío común. ¿Ok? Eso es importante, porque muchas veces se confunde. A todos, cuando nosotros nos duele la garganta o decimos achis, dice, doctor, estoy con gripe, y en realidad lo que tiene es un resfrío común. Bien, la siguiente, por favor. ¿Cómo se, cuando ya el paciente viene con un problema respiratorio, no de resfrío común, ¿no? Sino ya, por ejemplo, una influenza ya, porque la influenza se puede complicar, o sospecha de una bronquitis o una limpieza, siempre pedir radiografía de tórax. Este es importante. Incluso en los hospitales, nosotros podemos ver que en la sección de neumología existe, si usted tiene tos de más de 15 días, tómese una placa de tórax. Este es importante porque no debemos confiarle que simplemente es un proceso gripal o un proceso bronquial, porque puede ser otro tipo de enfermedades más severas. Por eso es aconsejable. Si usted tiene una tos persistente, es importante que el médico le tome su placa de tórax. Cuando ya nosotros sospechamos de neumonía, ¿no? O sea, complicaciones de un proceso respiratorio, ya viene la tomografía pulmonar, que es muy importante, sobre todo en esta época que tuvimos nosotros, época pasada, que fue el COVID, en la cual el diagnóstico del problema pulmonar se hacía a través de la tomografía. También pedir ciertos análisis, por ejemplo, un hemograma, si tiene esputo, siempre pedir un examen de esputo, pedir el examen de influenza A o B, que el laboratorio lo hace rápidamente, ¿no? Y diferenciar este cuadro del resfrío de la influenza. Siempre debemos exigir a nuestro médico que siempre, si tenemos esputo, no haga un examen de esputo, porque es importante. Las neumonías pueden ser bacterianas, gérmenes, pueden ser por hongos también, o también puede estar detrás una tuberculosis. ¿No? Nuestro país, lamentablemente, tenemos altos números de procesos tuberculosos. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cómo tratamos estos problemas respiratorios? Lo primero, si usted tiene un resfrío o una influenza o cualquiera de estos tipos, ya una faringitis, neumonía, es el reposo en cama. Este es importante, el reposo en cama. ¿Ya? Y hay un mito siempre en la comunidad que dice, cierre ventanas, cierren las puertas, o sea que eso no debe ser. Siempre el ambiente donde se encuentra la persona que tiene un problema respiratorio siempre debe ser un área bien ventilada. Lo que tenemos que evitar son las corrientes de aire, pero que debe ser bien ventilada. Este es importante, ¿ya? Luego, si usted tiene fiebre, bueno, los antitérmicos tenemos ya el conocido paracetamol, ¿no? Y hay otros también, el metamizol, que es el conocido latalgina, novalgina, pero preferimos, por los efectos adversos, usar el paracetamol. Siempre, cuando usted tiene un resfrío común o un problema de influenza, si usted no sabe qué es lo que tiene, simplemente paracetamol y una levocetiricina, cetiricina, ¿no? Un antihistamínico, eso va a serle bastante frecuente. Y tratar de acudir al médico si usted ve que esos síntomas están ya más frecuentes y están agobiando su salud. Muy importante es el uso de antibióticos. Normalmente estamos esto es a nivel mundial, en uso y abuso de los antibióticos. Doctor, me duele la garganta, antibiótico. Doctor, tengo tos, antibiótico. Doctor, tengo congestión nasal, antibiótico. Doctor, me duele el cuerpo, antibiótico. Doctor, no puedo respirar, antibiótico. Eso está mal.
porque generalmente los problemas respiratorios en invierno son virales. Entonces, el médico debe evaluar bien al paciente si no tiene una complicación que dé lugar al uso de antibióticos. En lo posible, no deben usar ustedes antibióticos. ¿Por qué? Porque el uso continuo de antibióticos lleva a la larga a una resistencia antimicrobiana. Y cuando verdaderamente nosotros queramos usar un antibiótico, ya hemos logrado una resistencia y que eso va a repercutir en una buena evolución de la enfermedad. Por eso es importante. Y muchas veces me ha tocado, doctor, quiero que me recete antibiótico porque ya me siento mal y quiero que me dé antibiótico. Entonces, el médico debe tener el tino suficiente para explicar al paciente por qué no usar un antibiótico. Con eso no estoy diciendo de que no se debe usar antibióticos, sí, pero no hacer un abuso de los antibióticos. Este es muy importante. Siempre porque el paciente siempre viene temeroso de que pueda complicarse. Y si por ahí algún familiar ha tenido neumonía, bronquitis, dice, doctor, yo quiero antibiótico porque quiero evitar que me corte, ¿cómo se llama? Quiero hacer que me corte rápidamente esta enfermedad. Y muchas veces exigen hasta antibiótico inyectable, doctor, mejor porque no me inyecta, para que sea más rápido mi curación. Fíjense cómo son estos conceptos equivocados. Por eso que nosotros, los médicos, debemos educar a nuestros pacientes en qué momento debemos usar el antibiótico. Esto es importante. En cuanto al uso de jarabes expectorantes o jarabe para la tos, el expectorante o fluidificante, ¿no? Ese es importante cuando sepamos que el paciente tiene una tos productiva. Y cuando un paciente tiene la tos seca, ya debemos usar esos medicamentos para tos seca, tipo dextrometorfano, que es muy frecuente su dosificación. ¿Cuándo usar oxígeno? Usar oxígeno solamente cuando ya el paciente ya presenta complicaciones. Ya ese es cuando el paciente viene a emergencia o al consultorio y nosotros medimos la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno ya cuando está muy baja, por debajo de 95, 94, 92, ese paciente ya debe estar usando oxígeno, ¿no? Hasta llegar a una cifra más o menos que no ponga en peligro su vida por encima del 95%. Esto es importante. No usar oxígeno indiscriminadamente, porque el oxígeno también es tóxico. ¿Ya? Eso es muy importante. Decidir en qué momento el paciente va a usar el oxígeno. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a prevenir las infecciones respiratorias? Primero, evitar los cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, algo que se hace todos los días, o casi todos los días, o a menudo, es me baño y salgo inmediatamente a mi trabajo corriendo porque se me hace tarde. Eso es contraproducente. Eso es hacernos daño. Porque tenemos el cuerpo caliente de la ducha caliente y salimos afuera donde hace un frío, a veces está lloviznando. Ese cambio de temperatura va a hacer de que los virus que están rondando comiencen a ingresar a nuestro cuerpo y nos dé el resfrío o una influenza. ¿Ok? Otro es abrigarse bien y de acuerdo al nivel de temperatura que estamos en ese momento. Otra cosa que no hacemos es lavarse las manos. Es importante lavarse las manos, sobre todo cuando hemos estado en un micro, hemos estado en un ómnibus, en un tren, hemos estado en una oficina o un centro en la cual hay un conglomerado de personas, ¿no?, que estornudan y muchas veces esos estornudos, esos gotitas que se llama fluje, ¿no?, que nosotros a las estornudadas vamos a eliminar, muchas veces se nos impregna en la mano, sin que nosotros nos demos cuenta.
Y con eso vamos, ingerimos nuestros alimentos y hacemos miles de cosas. Entonces ahí lo estamos transmitiendo la enfermedad. Por eso que el lavado de manos es muy frecuente. Ahora, tener el tino cuando uno tiene tos o va a estornudar, siempre tener el tino muy importante. Esta es la maniobra, mírenme bien cómo yo lo estoy haciendo, esta es la manera cómo debo cubrirme para poder toser. Este es muy importante. ¿Ya? Así evitamos que el fluje, ¿no?, salga pues a diversas partes y contagiemos al resto. Siguiente, por favor. Ahora, otra cosa también, evitar tocarse los ojos y más frecuentemente la nariz con las manos. Acuérdense que tenemos secreción nasal. Esa secreción nasal está contaminada. Evitar agarrarse las manos, porque con eso vamos a tocar, ¿no?, a veces nuestros alimentos sin lavarse las manos. Entonces, eso va a ser una forma de contagiar. Mantener siempre nuestra casa limpia, sin polvo, ¿no? Esto es importante. Usar el tapabocas, tal como usted lo ve en la foto, usar el tabaco y tal como ve usted, esa persona ahí está estornudando o está tosiendo, fíjate cómo hace para que no transmita estas enfermedades, ¿no? Siempre usar por cuidado de uno propio, siempre debe usar un tapaboca cuando vamos a un centro, sobre todo hospitalario, llame clínicas, centros de salud, hospitales, ¿no?, o en sitios donde hay mucha conglomeración, llámese ómnibus, llámese tranvía, llámese centros comerciales. Siempre uno debe usar un tapabocas, sobre todo en estas épocas, porque nos vamos a encontrar con mucha gente que está estornudando y muchas veces no tienen el tino, esta gente, de hacerse un lado o no ir hasta cierto, ¿no? Entonces nosotros sí debemos cuidarnos. Y miren, usar el tapaboca como se ve en la foto. Ahora, otra forma también de prevenir la infección respiratoria es tener una alimentación sana y buena, ¿no?, balanceada, rica en frutas, sobre todo en frutas y verduras, sobre todo que tienen alta concentración de vitamina C. Por ejemplo, tenemos las naranjas, las mandarinas, el kiwi, ¿no? Esas son frutas que tienen alta dosis de vitamina C que nos van a ayudar ahora en esta época de frío. Entonces, con esto pues quiero a grandes rasgos, ¿no?, hacerle conocer de que sí podemos prevenir las infecciones respiratorias ahora en invierno y que sí debemos tomar nuestras medidas propias antes de acudir al médico para nosotros evitar que esto vaya a complicar. Caso paracetamol, también tipo de medicina, afexafenadina, cetiricina. Con eso ustedes no se hacen daño, pero están atenuando algo que puede ser complicado más adelante. Bueno, con esto quiero agradecer su atención. Espero haber, a grandes rasgos, haber hecho entender algunos problemas que se presentan en este frío, sobre todo, ¿no? Estaré atento a alguna pregunta que me puedan realizar, ¿no? Y muchas gracias por su atención. Claro que sí, doctor. Gracias por su exposición. Y a continuación leeremos algunos de los comentarios que hemos recibido durante la transmisión. Y si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos. El doctor Rivera estará gustoso de responderle. Vamos por el primer comentario. Gracias Rosa Vilca Beltrán por estar conectada. Ella nos dice, doctor, explique por favor cómo impacta el uso de antibióticos en la microbiota. Bueno, sé que debe ser una chica que trabaja en laboratorio. Bueno, han aparecido ya los lactobacilos respiratorios, han aparecido, pero no aconsejo generalmente usar los lactobacilos o sea, las microbiotas con antibióticos. No se debe usar, aunque en la práctica se usa.
¿Cómo vamos a diferenciar una infección bacteriana o viral? Generalmente las virales dan sintomatología que no van a comprometer muchas veces la salud del paciente, no lo van a hacer tan delicado, ¿no? Mientras la bacteriana sí, la bacteriana nos va a dar mucha fiebre, mucho malestar, ¿no? A veces en el esputo, si el esputo, la expectoración del paciente ya es amarillo o verde, quiere decir que ya esta infección respiratoria ya se lo está complicando. Pero si es una expectoración blanquecina, generalmente debemos asumir que es viral. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias Stephanie Sáenz por enviárnosla. Ella dice, buenas tardes doctor, lo mejor es hacer lavados nasales. Bueno, los lavados nasales se deben hacer cuando hay mucha congestión nasal e impide la respiración, sobre todo en niños, en recién nacidos o en niños que están amamantándose, ¿no? Ese es peligroso porque no les permite succionar la leche. Entonces, ¿por qué? Porque tiene tapada la nariz y encima van a tener tapada la boca, no tienen por dónde respirar. Entonces, y en personas adultas también se recomiendan los lavados nasales. Eso es importante. Ahora han salido diversas sustancias, sobre todo los llamados agua de bar nasal, para hacer puff, unos lavados nasales. Eso es muy importante. Yo creo que se debe poner como un uso rutinario el uso de estos gotas nasales, ¿no? Sobre todo el agua de mar, para poder limpiar bien la vía respiratoria y que el niño pueda respirar sobre todo. Qué bien. Vamos con el siguiente comentario. El Alfredo Hinojosa nos comenta, doctor Rivera, ¿cuál es el tratamiento de la laringitis? Muy bien, Alfredo, lo conozco, Alfredo es mi amigo. La laringitis ya es otro problema. La laringitis generalmente ya son problemas de la laringe, de las cuerdas vocales, en la cual el paciente viene por afonía, ¿no? El paciente viene pues, a veces hasta por la pérdida de la voz, ¿no? Que no puede ni hablar. Entonces, ahí generalmente el antiinflamatorio que se debe usar generalmente es un corticoide. Si no hay ninguna contraindicación para el uso de corticoide, el paciente debe usar corticoide para poder desinflamar esa cuerda vocal. Y siempre acudir a, ¿cómo se llama? Siempre acudir al otorrino para hacer un estudio de la laringoscopía y ver qué ha pasado con esa cuerda vocal. Es muy importante. Muy importante acotación, doctor. Vamos con el siguiente comentario. Marta Cecilia López. En un paciente diabético, ¿qué tratamiento deberíamos recibir, doctor? Muchas gracias. Bueno, no especifica de qué, pero se lo voy a explicar. Es mi sobrina. Parece que la familia me está... Bien. Muchas gracias por estar conectado. Sí. En el diabético hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el uso de corticoides, ¿no? El diabético hay que tener mucho cuidado porque como es una persona inmunodeprimida, entonces un problema viral se puede complicar con un problema bacteriano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ver en qué momento este paciente va a recibir antibiótico y va a recibir un antiinflamatorio. Pero el uso de corticoides en un diabético solamente lo recomendaría cuando el problema es muy severo, por ejemplo, un asma bronquial, crisis asmática. Ahí sí, si el paciente es asmático, lo que podríamos hacer es usar insulina, ¿no? Y usar el corticoide por días cortos hasta que baje el proceso inflamatorio bronquial, el paciente tenga menos sibilancias o no sibilancias, entonces hay que inmediatamente retirar el corticoide. Esto es importante, sobre todo en diabéticos el uso del corticoide hay que saberlo manejar y con mucho cuidado y por tiempo corto. De acuerdo. Vamos con el siguiente comentario. Kimberly Fernández nos pregunta, doctor, buenas tardes. ¿Qué síntomas indican que debemos acudir al médico y no automedicarnos? Los síntomas de alarma ya es fiebre 39, 39 y medio, escalofríos, postración,
ya el paciente pues se siente mal, que no tiene ganas, pero no tiene ganas, no tiene apetito, ya la sensación de falta de aire que se acentúa, ¿no? Eso ya debe hacer que el paciente acuda a la emergencia o al consultorio lo más antes posible. Siempre, si yo empiezo con un malestar general, con una febrícula, todo, pero veo que el dolor de cabeza, el calofrío, la temperatura 39, ¿no? Y va postración con sensación de falta de aire, ya es el momento que uno debe acudir al médico. ¿De O sea, acuerdo? uno debe acudir al médico cuando su cuerpo dice, ¿sabe qué? No te sientes bien, por favor, anda al médico. No esperar. Claro, claro, doctor, muy importante la atención oportuna, ¿no? Y luego vamos con un comentario de Maritza Vázquez. Gracias, Maritza. Ella dice, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al doctor Rivera por su atención profesional y siempre amable conmigo y con mi mamá. Gracias por su atención y paciencia. Gracias. Gracias, Maritza. Y ahora vamos con el comentario de Paola Mendoza. Buenas tardes. Si doy de lactar a mi bebé, ¿puedo tomar antibióticos en caso lo necesite? Sí, por supuesto. Hay antibióticos que sí se puede dar de lactar, por ejemplo, las ampicilinas, ¿no? Algunas cefalosporinas. Pero yo le recomendaría cuando tiene usted un problema respiratorio, lo primero que tiene que hacer es dejar de lactar a su bebé. O extraerse la leche y darle pues en forma manual, ¿no? Es importante porque hay antibióticos que lamentablemente pueden ocasionar problemas con el bebé. Por ejemplo, las quinolonas, que son el ciprofloxacino, la levofloxacino, la moxifloxacino, esos pacientes retardan el crecimiento. Entonces no se debe usar menos en recién nacido. Yo le aconsejaría en que este caso consultar siempre con su pediatra antes de usar el antibiótico. Bueno, ahora vamos con el comentario de Naida Soto. Gracias, Naida, por estar conectada. Ella dice, doctor, ¿cómo sé si tengo una infección respiratoria o solo una alergia? Bueno, en caso de las rinitis alérgicas, es congestión nasal. ¿Y cómo lo puedo diferenciar? Porque en el problema respiratorio ya va a haber malestar general, que no hay la rinitis. La rinitis solamente el paciente va a tener congestión nasal, ¿no? Lo que llamamos rinorrea. Mientras que en el problema respiratorio el paciente ya va a tener malestar general, dolor del cuerpo, escalofrío, sensación febril, que no lo hay en una alergia. ¿Okay? La alergia solamente es limitada hacia la parte nasal. O el asma, por ejemplo, hay asma que tiene mucho de alergia en su componente. Entonces, muchas veces será difícil diferenciar entre una alergia o una enfermedad respiratoria, no lo es difícil. Ahora, un paciente con rinitis alérgica puede hacer una influenza, puede ser una bronquitis, una faringitis, lógico. Entonces, ahí sí, hay fiebre o de garganta, que no lo hay, pues, en una rinitis alérgica. Ok, gracias, doctor, por su respuesta. Ahora vamos con el comentario de Noriko Shin. Ella dice, buenas tardes, doctor Rivera. ¿Qué cuidados en casa y tratamientos iniciales recomienda para aliviar los síntomas de una infección respiratoria leve? Ya le dije, mi verdad es tener siempre el ambiente bien, ¿cómo se llama? Airado, no tener cerrado, porque hay la creencia de que si abro la ventana me da neumonía. Eso es falso, eso no está escrito en ninguna literatura médica, ¿no? Siempre evitar los cambios bruscos de temperatura, el lavado de manos, ¿no? Este es importantísimo, el usar tapabocas, ¿no? Cuando lo requiera y sobre todo cuando vamos a centros de salud o cuando vamos a sitios cerrados, como son micros, tren, ¿no? Por eso tenemos que usar un tapabocas. Esto es importantísimo. Tomar abundante agua, bastante líquido. Muchas veces la persona, como hace frío, no toma líquido como en verano, pero tomarlo líquido, pues, tibiecito, ¿no? Este es importante, tomar bastante líquido, sobre todo cuando tenemos tos,
nosotros debemos tomar bastante líquido, que es lo mejor para la tos. El mejor expectorante es el líquido. Es importante que se sepa. Entonces, siempre para prevenir o evitar una complicación de un problema respiratorio leve, y estas medidas iniciales que le he dicho, y tomó su paracetamol y su antihistamínico, ¿no? 2, 3 días, y ve si se nos está complicando nuestra enfermedad o no. Eso es lo que le quería decir. Ok, excelentes recomendaciones. Muchas gracias, doctor. Y ahora es momento, ya que no tenemos más preguntas, ahora es el momento de dar por finalizada la transmisión de hoy. Agradecemos muy especialmente al doctor Rivera por habernos acompañado esta tarde. Bueno, darles mi agradecimiento primero a la clínica por la oportunidad de dirigirme al público en general y muchos de mis pacientes que probablemente me estén viendo, ¿no? Y espero que estas recomendaciones les haya llegado y les haya hecho entender la importancia de prevenir estas infecciones respiratorias ahora en invierno. No se olviden, bastante líquido, comer fruta, sobre todo rica en vitamina C. Tenemos la mandarina, las naranjas, el kiwi, todas estas frutas cítricas que nos tenemos a la mano y en abundancia ahora en esta época, ¿no? El lavado de manos, el tapabocas, el cómo saber estornudar o toser, ¿no? El evitar ambientes cerrados, sin ventilación, eso es muy importante, y así evitaríamos muchas veces el estar contagiando. Porque acá yo sigo a veces, doctor, hace una semana vine y estaba con un proceso respiratorio. Ahora he vuelto a decaer cuando me sentía muy bien. Claro, retornaste a tu oficina, todo cerrado, alguien estornudó y te vuelves a contagiar. No te puede contagiar cuantas veces quieras, le digo, pero si no tomas tu medida. ¿Qué puedes hacer? Abra la ventana, pues. Así simple, abra la ventana. Y ¿cómo se llama? Y tome bastante líquido. Listo, Bien. muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ok, les recordamos que pueden programar sus citas en cualquiera de nuestras más de 40 especialidades médicas a través de la web que aparece en pantalla. Gracias por conectarse y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.